En esta oportunidad tan hermosa quiero compartir con ustedes un tema que sé que viene del corazón de Dios, porque los días que nos tocaron vivir a nosotros, la Escritura dice que los profetas anhelaron escuchar y ver lo que nosotros estamos escuchando y viendo. Ellos deseaban estar en este tiempo. Sin embargo, fue a nosotros que nos tocó la virtud de estar en este tiempo. Último tiempo, tiempos finales, como dice la Escritura, tiempos postreros, donde las señales son evidentes, tal y como el Señor mismo lo dijo, está sucediendo en el mundo entero. Y cuando a uno observa el panorama escatológico y mira los 7 escenarios escatológicos, pues puede decir con toda certeza: Cristo está a las puertas. Mirar, por ejemplo, a un Irak, que es Babilonia, estar en el escenario profético en guerra contra Israel, unidos a Medo-Persia, que son Asiria, y que son los turcos, y que son la gente de Libia, de Irán. Están unidos todos en contra de Israel. Es la estatua que vio Daniel, la cabeza de oro, Babilonia, Irak, el pecho de plata y los brazos de plata, que eran el imperio medo-persa. Y también miramos a los griegos, por otro lado, queriendo levantarse y tener hegemonía en el plano escatológico, como la han de tener en los últimos días, así como el imperio romano. Y vemos nosotros entonces Babilonia, que es uno de los 7 escenarios, está activo. Israel, por supuesto, que es de lo que tenemos que tener nuestra mirada, porque es la piedra de toque, es lo que hace temblar a las naciones. Israel es la piedra del vértigo que tiene a las naciones de patas hacia arriba. Y cuando miramos el mundo está convulsionado con la espera de un líder que venga a traer solución a todas las situaciones que el mundo está teniendo en la actualidad, y el establecimiento de un nuevo orden mundial con ese líder mundial. Eso está a las puertas. El terreno está preparado para que todo eso acontezca. Toda la plataforma tecnológica está ya disponible. Hay un gran crecimiento tecnológico, como lo dijo Dios a Daniel en el capítulo 12, que la ciencia se iba a aumentar en gran manera. Y miramos nosotros la tecnología, los avances, la comunicación, la inteligencia artificial, ChatGPT, los taxis voladores, que son una realidad en China, los taxis no tripulados, es decir, sin chofer ninguno. Te pide un taxi, lo recoge, le pone la clave en la puerta, si la puerta se abre, usted lo aborda y lo lleva al lugar donde usted le dice que quiere ir. Estamos mirando nosotros hospitales robóticos, donde el personal son robots que lo atienden, y los médicos operan a través de robots, y en algunas ocasiones robots sin atención médica son los que hacen, solamente tienen la información que le pone el médico. Porque aquí en confianza les digo que la inteligencia artificial no va a sustituir la inteligencia de Dios en el hombre, de ninguna manera. Y también miramos nosotros la tecnología en manos de los hombres, las armas, de los drones, de los drones que son capaces de bombardear en los sitios específicos donde son dirigidos. Miramos nosotros que todo esto no es más que son señales que nos indican que estamos viviendo el último tiempo. La tierra, como escenario escatológico, está devastada por los cambios climáticos.
Miramos nosotros inundaciones en muchísimos países, Estados Unidos y ahora en Sudamérica, Argentina. Estaba mirando también que hubo una gran inundación y otros países del mundo. A cada momento hay inundaciones, fuegos forestales. Miramos nosotros cómo el deshielo de los polos ha provocado un aumento de la temperatura. Miramos nosotros que la luna se ha retirado, el sol se ha retirado de la tierra. Estamos viviendo en un periodo donde se espera un invierno infernal para la tierra. Y estamos mirando nosotros que hay terremotos en diferentes lugares del mundo. ¿Sí? Nuestros hermanos de Guatemala han sido estremecidos por una serie de terremotos ocurridos uno detrás de otro, que han provocado deslaves, deslizamientos de tierra, muerte, socavones. Y miramos el cosmos, que es otro escenario escatológico al que tenemos que prestar atención. Cuando nosotros leemos las noticias del cosmos, miramos el 21 de febrero de este año, la NASA bajó al 9,28% el riesgo de impacto del asteroide que en 2024 fue avistado, el JR4, y el 17 de enero de 2025 el megacohete Starship de Elon Musk estalló en pleno vuelo. Estamos mirando nosotros que hay plan de viajes a la luna, incluyendo la luna Europa, que está siendo investigada para ver si hay posibilidad de habitarla, de mudar los seres humanos para la luna Europa. Así que hay una gran expectación científica en el mundo. Así está el mundo, así está el cosmos. Digamos que la iglesia está siendo también afectada, también hay persecución en la iglesia en muchos lugares, como en España mismo. Mi hermano que viene de allá sabe que a los predicadores ahora mismo los están poniendo restricciones en sus predicaciones. Hay persecución en otros lugares donde inclusive se le está quitando la vida a la gente que está predicando el evangelio, pero este evangelio no lo va a detener nadie. Este evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Amén. Y vemos la familia en un gran caos. La familia está siendo muy atacada con esto de la Agenda 2030 y con los cambios de valores y moralidad de la sociedad que están críticos en sí. Pero dice el Señor que antes que venga el día de Jehová, Él va a enviar al espíritu de Elías para que haya restauración en los hogares, y Dios va a restaurar el amor de los padres para los hijos y de los hijos para con los padres. Entonces son cosas que estamos mirando en la actualidad y nos llama a la reflexión. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener los justos? ¿Quiénes somos los justos? Los justos somos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La Biblia dice que en Adán todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, así dice la Biblia. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, al creer en Cristo, su sangre por la fe borró todos nuestros pecados y entonces fuimos justificados. Y los que fuimos justificados por medio de la fe y del derramamiento de la sangre de Cristo sobre nosotros por la fe, entonces fuimos llamados justos. Y la Biblia dice que los justos, ante los eventos que estamos mirando, exhiben ciertas actitudes que yo quiero que ustedes y yo veamos en esta oportunidad. Y no sin antes decir que una actitud es una manera de alguien estar dispuesto a comportarse, ¿sí? La actitud tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro obrar, con nuestro hacer, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, cómo nosotros nos comportamos ante los eventos que estamos viendo. Mucha gente ante lo que está viendo está asustado, pero Jesús dijo que no tenemos por qué temer,
porque todo esto que estamos mirando y oyendo son principios de dolores y que nosotros no fuimos puestos, nosotros no somos ni de la noche ni de las tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor va a venir a buscar a su pueblo y el pueblo será quitado, y cuando la iglesia sea quitada de en medio, se desata para el mundo 7 años cual nunca ha habido ni habrá después de ellos. Por supuesto, una gran facción de la iglesia lastimosamente va a estar en esa gran tribulación, pero Dios está hablando a su pueblo para que, si no logra escapar, escúchame bien, pueda permanecer, y el Señor proveerá en ese periodo auxilio y gracia todavía para que su pueblo pueda permanecer y pueda morir por causa de su fe. Al final va a tener que morir como quiera. Lo mejor es morirse ahora, ¿sí? En el sentido de que, como dijo el apóstol Pablo, ahora ya yo no vivo. Pablo decía, ya estoy muerto. Ahora vive Cristo en mí. A ver, ¿en cuánto vive Cristo en su corazón? Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a los regimentos de Cristo, conforme a los lineamientos de Cristo, conforme a las instrucciones de Cristo. Y tenemos que imitar a Cristo Jesús, usted y yo. Hay algo natural que tienen los aviones y es un instrumento que le permite medir con respecto al horizonte cómo van ellos. Y eso se llama indicador de actitud. Así como usted lo escuchó, indicador de actitud. Ese indicador de actitud es reconocido también como horizonte artificial, lo que permite al piloto saber cómo van las alas con respecto al horizonte y cómo va la cabeza del avión con respecto al horizonte, y le permite estar orientado en ese sentido para saber la ruta que va a seguir, cómo seguirla y cómo llegar a su destino. Nosotros debemos de saber cómo vamos a llegar, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar a nuestro destino. Y para ello nos dieron una actitud que debemos de asumir como hijos de Dios. Le pido por favor me acompañe a la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra bendita y gloriosa, porque ella, Señor, nos llena de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza, porque tu palabra, Señor, nos consuela. Tu palabra, Señor, nos llena de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra, Señor, nos instruye. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra, Señor, es para nosotros como un martillo, mi Rey. Cuando estamos endurecidos, ahí, Señor, llega tu palabra para ablandarnos, Señor, y para que seamos sensibles a tu llamado y obedientes a la misma, Señor. Ayúdanos no solo a escucharla, no solamente a leerla, sino a ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como usted leyó en Reina Valera, usted pudo percatarse que en lugar de actitud estaba la palabra sentir. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí nos está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo, que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo cuando vino a esta tierra. Al conocer las Escrituras acerca de todo lo que estamos viviendo, es importante que nosotros asumamos una actitud como justos. El Señor vino a esta tierra, Él sabía de dónde venía. Él dijo, yo sé de dónde he venido y yo sé hacia dónde yo voy. Pero en todo momento el Señor se condujo con esta actitud. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza y se humilló hasta lo sumo.
Entonces tiene que haber en nosotros esta actitud. Conocemos lo que está pasando. Sabemos que está escrito que era necesario que todo esto aconteciera. Conocemos que era necesario que la tierra temblara por todas partes como está temblando, que haya guerra y rumores de guerra, que haya pestilencia como acaban de diagnosticar el primer caso de peste bubónica en Estados Unidos. ¿Sí? Hay un caso ahí en Estados Unidos de una peste bubónica, así que una enfermedad que estaba erradicada ahora está nuevamente en el escenario. Miramos nosotros pestilencias que ya estaban controladas o erradicadas que ahora volverán al escenario, como la tuberculosis, por ejemplo. Estamos mirando nosotros cómo todas esas pestes renacen ahora y salen a flote. No es de asombrarnos, no es de alarmarnos, es para que veamos que fiel es el que habló la palabra y la ha de cumplir, ¿sí? Y lo que él dijo tiene fiel cumplimiento. Entonces nosotros tenemos que absorber la actitud que mostró Jesús. A pesar de todo su conocimiento de todas las cosas, se mantuvo siempre humilde. La humildad es la capacidad de poder recibir información y saber cómo manejarse ante esa información. En lugar de volvernos altivos y decir, nosotros somos conocedores de las cosas del fin, en lugar de estar creyéndonos superiores a los demás o mejores que los demás, la actitud que debemos de tener en nosotros es una actitud de humildad, de reconocimiento de que era necesario que todo esto aconteciera y que bendito Dios que nosotros estamos conociendo a la luz de la Escritura. Todo lo que está pasando era necesario que se cumpliera para que la palabra de Dios tuviera fiel cumplimiento. Entonces, la actitud que aparece aquí, el término griego que aparece en el Nuevo Testamento es froneo, que significa ejercitar la mente, tener un sentimiento u opinión, pensar, sentir, tener un mismo sentir. Sentir la misma cosa, poner la mira, hacer caso, cuidado, tener una actitud, considerar, honrar. Todo eso significa la palabra froneo, que es la palabra actitud que aparece ahí en griego cuando se escribe esta carta a los filipenses. Ahora, ¿qué actitud tenemos los justos ante todo este conocimiento de todo lo que está pasando? Es importante que pongamos a funcionar nuestra manera de pensar. La Biblia dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente para que seamos transformados y experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces es importante que mientras algunos lo miran lo que está sucediendo como algo terrible, nefasto, y en términos de Hollywood, mira los eventos apocalípticos como una tragedia mundial que nos debe de afectar. Sin embargo, a los que estamos en Cristo no ha de afectarnos eso, porque el que está en Cristo está bendecido y salvaguardado por la mano poderosa de Dios. Es decir, que los eventos que están dándose ante nosotros, si de alguna manera pudieran salpicarnos, pero no llegarán a nosotros por cuanto hemos puesto nuestro amor en el Señor. Mira lo que nosotros acabamos de ver, una noticia en Texas, una declaración desafortunada del gobernador de Texas con respecto de la persona de Dios, diciendo que si Dios hubiese sido un extranjero, pues también lo hubieran expulsado del estado de Texas. Y horas después de esa declaración nefasta, aconteció un temporal, un diluvio prácticamente vino sobre ese estado de Texas, se desbordaron los ríos, una gran inundación y se creían muertas 27 niñas que estaban en un campamento cristiano. Y el día de ayer, gracias al Señor, vimos con mucho regocijo que esas 27 niñas aparecieron encima de una casa salvaguardadas
por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, donde nosotros podemos mirar esos desastres, estamos mirando, en lugar de decir, wow, qué malo es Dios. No, Dios no es malo. Dios lo que está diciendo es que no se jueguen con Él. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero cuando se aira, hermanos, las consecuencias son terribles, catastróficas. Y entonces es mejor que atendamos nosotros a la voz de Dios y pongamos nuestra atención en ese Dios de misericordia y de gracia que le está dando una oportunidad al estado de Texas y a todos los Estados Unidos y a todos los habitantes de la tierra, diciéndoles: Dios, todavía puedo tener misericordia de ti, mi mano no se ha cortado, todavía la extiendo para que todo aquel que se aferre a ella sea levantado y sea salvado por la gracia del Señor. Dios quiere salvar a la humanidad. Él no vino para perder la humanidad, Él vino para salvarla, ¿sí? Y todo esto nos habla a nosotros de un Dios que ante el pecado, ante el sacar a Dios del escenario, provoca movimientos para Dios despertar los corazones que están dormidos, ¿sí? Los corazones que están apáticos, la gente que está incrédula. Dios lo despierta a través de estos juicios temporales que vienen sobre la faz de la tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y verso 17, habla acerca de Juan el Bautista y dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes. ¿Cómo les llamó? A los desobedientes. Es curioso porque cuando uno mira la profecía de donde sale este texto en el Antiguo Testamento, que es en Malaquías 4:5, dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Será que se equivocó el evangelista aquí al añadirle y a los desobedientes a la actitud de los justos? No, no se equivocó, porque el evangelista le fue revelado la condición de los hombres de estos tiempos. Estamos viviendo los tiempos justos antes del día de la ira, del día del Señor, del día de la venganza, del día de Jehová, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo una época donde leemos en las noticias que un joven, por ejemplo, mata a su mamá, a su papá, mata a su hermano, mata a toda la familia de una manera impresionante. Y todo porque le llamó la atención, llamaba a la atención por un comportamiento que no era correcto. Fíjese usted, por haberle llamado la atención por un comportamiento. Esa es la condición de la humanidad en este tiempo. Hijos desobedientes, hijos rebeldes, como dice otra versión. Hijos rebeldes que deben devolverse de su actitud a la actitud de los justos. ¿Y cuál es la actitud de los justos? Obedientes, humildes, sumisos, mansos, ¿sí? En lugar de rebeldes, violentos, desobedientes. Es todo lo contrario. La actitud de los justos es totalmente diferente. Por eso Él hará volver a los rebeldes a la actitud de los justos. Y es lo que Dios está haciendo con mucha gente que ha estado en el mundo lejos de Dios y Dios los ha estado alcanzando. Escuchaba ayer el testimonio de una joven que decía: yo era una joven muy rebelde y aun cuando vine a los pies del Señor y estando en la iglesia permanecía rebelde, rebelde a mis padres, rebelde a los jefes del trabajo, rebelde al pastor, rebelde a los líderes. Yo era rebelde hasta que el Señor tocó mi corazón y me hizo ver que esa condición no era de su agrado. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que todos los casos de rebeldías son repudiados por Dios. Dios no está de acuerdo con la rebeldía. Y cuando leemos esta palabra desobedientes, ¿sí? Lastimosamente mucha gente no quiere obedecer. ¿No se da cuenta?
que hay lineamientos, que hay reglamentos, que hay una estructura que Dios estableció para que nosotros obedezcamos. Hay una palabra que debemos nosotros obedecer, ¿sí? Dice la Escritura: si oyereis mis palabras y las pusiereis por obras, todas las bendiciones te van a alcanzar. Pero escúchame bien, si oyes la palabra de Dios, pero no la pones por obra, es decir, no la obedeces, todas las maldiciones te van a alcanzar. Entonces, mi recomendación esta mañana, al leer la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, es que la pongamos por obra en nuestra vida y que seamos obedientes a lo que Dios nos está demandando. Amén. No los oigo decir amén con convicción. Me preocupa mucho eso, porque usted me está diciendo con eso: yo quiero seguir en mi desobediencia, ¿sí? Y si sigue con su desobediencia, se va a tener que atener a las consecuencias de la desobediencia, que son terribles. Pero Dios, en su misericordia, está enviando ese espíritu de reconciliación, haciendo volver a los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, sobre todo de esos hijos desobedientes, ¿sí? A que tengan una actitud distinta como la de los justos. Amén. Y entonces, de esa manera, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Porque el pueblo que se va con el Señor es un pueblo que, si antes era rebelde y desobediente, ahora es un pueblo que está sumiso y que está en obediencia completa a la palabra de Dios y a lo que Él dice en su palabra para con nosotros. Entonces, Dios está cambiando corazones, Dios está transformando la vida de la iglesia. Al final, Dios va a evaluar tu carácter, el fruto que tú presentas al final. Si tus frutos son carnales, si tus frutos no son espirituales, lastimosamente te será descontado la bendición que debía haber adquirido por presentarte de esa manera. Porque cuando viene la prueba, hasta corres el riesgo de perderlo todo. ¿A qué me refiero yo con esa expresión, corre el riesgo de perderlo todo? Sí, algunas personas que permanecen desobedientes, que permanecen siendo rebeldes, que no quieren someterse a las autoridades, van a acarrear para sí condenación y juicio. Y parte de ello incluye que nombres sean borrados del libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y mirar los ejemplos. Acompáñenme a Génesis para que ustedes miren la importancia de la actitud. Cuán importante es nuestra actitud. En el capítulo 4, versículo 6, lo voy a leer en esa versión del Concilio de Jerusalén. Dice: Adonai dijo a Caín: ¿por qué andes irritado y por qué se ha abatido tu rostro? Si usted se da cuenta, era el momento en el que Abel y Caín, los dos hermanos, fueron a ofrecer una ofrenda delante del Señor. La enseñanza había sido la siguiente: Dios, cuando vio al hombre desnudo en el huerto, es decir, Adán y a Eva, los padres de Caín y Abel, cuando los vio desnudos, dice la Escritura que tuvo misericordia de ellos y los vistió de pieles. Así que la primera ofrenda que aparece en la Biblia es Dios dando al hombre, ¿sí?, vestimenta para cubrir su desnudez. De seguro que la piel que le puso era la piel de un cordero. Pero ahí estaba claramente ejemplificado que sin derramamiento de sangre, porque para poder tener la piel de un animal había que matar a ese animal. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ahora viene Dios y por misericordia, Génesis 3:21, cubre al hombre de su desnudez para que no esté desnudo. Entonces, al venir a ofrecer un altar, lo que debió haber hecho Caín era lo mismo que hizo Abel. Abel, dice la Biblia, escogió
lo más excelente de las ovejas que él cuidaba como pastor y se la ofreció a Dios. ¿Sí? Entonces Dios vio el corazón de Caín al momento de traer su ofrenda, que era una ofrenda diferente. Él no trajo una víctima inocente, un animalito, que pudo haber sido bien una cabrita, pudo haber sido bien un palomino, lo que fuera. Pudo haber sido cualquier víctima que le presentara a Dios para dedicarla, para cubrir sus pecados por el derramamiento de la sangre inocente de este animal. Sin embargo, él prefirió ofrecer un fruto de la tierra. Y al traer la ofrenda delante de Dios, Dios mira el corazón de Caín y le hace esta pregunta: ¿por qué andas irritado y por qué por qué se te ha abatido tu rostro? Voy a leer otra versión que me pareció muy interesante también, para que ustedes miren la actitud. Ustedes miren, estaba su rostro ¿cómo? Estaba encarado, estaba duro, estaba irritado. Miren lo que dice la versión textual, tercera edición. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El que su hermano haya ofrecido una víctima como le habían enseñado, obediencia a la enseñanza recibida, él ofrece una víctima donde derrama ante el altar la sangre inocente de esa víctima, molestó a Caín. Y Caín trajo de la tierra un fruto para presentárselo a Dios. Entonces, mire la motivación de Caín presentar una ofrenda delante de Dios. Era una motivación contenciosa. Era en contienda contra su hermano. La Biblia es muy explícita cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a dar ofrendas de alabanzas a Dios, venimos a ofrecer ofrendas de múltiples maneras. Pero la Biblia nos enseña algo muy importante que tenemos que considerar. Si algún hermano ha pecado contra nosotros, tenemos que arreglarnos con la persona que hirió nuestro corazón. Porque de lo contrario, Dios no te va a recibir esa ofrenda donde hay un corazón que está dolido, que está enojado, con deseos de vengarse de su hermano. Entonces, si ustedes miran, cuando Caín sale de la presencia de Dios, escúcheme bien, Caín no salió de una discoteca, Caín no salió de un estadio, Caín sale de la presencia de Dios y se va al campo a matar a su hermano. Entonces mire qué cosa más peligrosa. La desobediencia, el no querer hacer como había estado establecido y entrar en contienda contra su hermano, lo hizo a él convertirse en un homicida, quitándole la vida a su propio hermano. Y luego Dios le pone una señal a Caín para que nadie en el mundo lo matara. Y entonces él anduvo como errante por muchos lugares. La Biblia dice que él se fue a la región de Nod, allí se casó con una mujer de la región de Nod y formó su familia. Pero él dijo dentro de sí: uy, qué gran pesar, tú me has desechado a mí y ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Dios dijo: no, nadie te va a matar. Yo pongo una señal sobre ti para que nadie te mate. Esa será tu desgracia. Que tú vas a querer que otro te acabe de sacar del escenario a ti, pero nadie lo va a hacer. Te vas a morir con tu sufrimiento. Entonces, Dios, note usted que la actitud que nosotros podamos tener puede ser nuestra mejor amiga o nuestro enemigo. Nuestra actitud, repito, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Porque una buena actitud me puede abrir una gran puerta de parte de Dios para pregonar el evangelio, para alcanzar grandes cosas de parte de Dios. Pero una mala actitud me puede cerrar puertas. Es decir, si antes éramos contenciosos y todavía tenemos una actitud contenciosa, quiere decir que ese pasado nuestro no ha sido resuelto. Y es necesario
que nos presentemos delante de Dios a cara descubierta y digamos: Señor, mira, yo soy un hombre contencioso, me gusta estar siempre discutiendo y peleando con todo el mundo, todo lo discuto. Yo soy una persona que me enojo fácilmente y me peleo con cualquiera. Si todavía estando en Cristo esa es nuestra actitud, yo quiero invitarte en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús para que tú depongas esa actitud. Quítate el enojo, la ira, quítate esa rebeldía que llevas encima. Desvístete de esa vestidura antigua, de tu antigua manera de vivir, y vístete ahora con la vestimenta de santidad que te da Dios. Dios nos está enseñando que dependiendo cómo está nuestro corazón, debamos exhibir buenas o malas actitudes, las cuales tendremos que cambiar, tendremos que sustituir las malas por las buenas en el nombre del Señor, porque si no lo hacemos por las buenas, nos lo van a hacer por las malas. Entonces, mira lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces, la actitud de Abel al momento de ofrecer su ofrenda dio testimonio de que era justo, porque la sangre derramada de la víctima inocente lo justificaba de su pecado. Mire por qué era la importancia de ofrecer por el pecado y por la culpa una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, los pecados no son cubiertos o no son perdonados. Y por ello ya que era necesario ofrecer un sacrificio. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos que ofrecer el sacrificio de una víctima inocente, porque ya Jesucristo en la cruz del Calvario fue la víctima para derramar su sangre y no solamente cubrirlo, sino borrar nuestros pecados. Aleluya. Pero ahora usted y yo debemos de presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que tener la misma actitud que Jesús exhibió, nos está diciendo ahora que nosotros también debemos de presentarnos delante de Dios como el que está en la cruz. Como dijo Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo ahora. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Entonces, mire usted qué importante. La actitud de Abel vino por causa de la fe, y la fe vino por causa del escuchar. Lo que quiero decir es que Abel no se inventó eso. Abel escuchó que su padre tuvo que haberle enseñado. Dios nos enseñó a nosotros que para cubrir nuestro pecado teníamos que ofrecer una víctima inocente. Entonces él fue obediente a las enseñanzas que recibió y le mezcló fe a eso que él recibió. Es decir, él entendió que matando a una víctima inocente, derramando su sangre, esa sangre derramada iba a cubrir sus pecados. Él puso fe en eso, y esa fe lo hizo salvo. La motivación de Caín fue competir. Hay gente que ofrenda por competencia. Aquel dio esto, yo voy a dar lo otro. Aquel ofreció aquello, yo voy a ofrecer aquello otro. Y hay gente que así ofrenda por competencia. Hay gente que ofrenda para ser visto por los hombres, para que vean que yo sí doy a Dios.
¿Sí? Esa es la motivación de su corazón. Que yo sí doy a Dios, yo doy una ofrenda a Dios. Y hay gente que ofrenda por intercambio. Señor, yo te doy 1 para que tú me des 2. Te doy 1000 para que tú me des 2000. Hay gente que ofrenda con esas motivaciones erróneas. ¿Cuál debe de ser nuestra motivación al momento de ofrendar? Número 1, por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la mejor demostración la dio Dios. Él ofrendó por amor a la humanidad. Por amor le puso vestido a Adán y a Eva en el huerto para que no solamente que se murieran de frío, sino para que entendieran la importancia del sacrificio y que la sangre los hacía justos. ¿Sí? La sangre cubría sus pecados. En segundo lugar, debemos de ofrendar por reconocimiento. Como dice un canto por ahí, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú. Aleluya. La Biblia dice que los reyes que viajaron de Oriente fueron a la casa de José y María para ofrecer al niño que había nacido oro, incienso y mirra. ¿A quién estaban viendo ellos delante de sí? No estaban viendo a un simple bebé, estaban viendo al Hijo de Dios que vino a este mundo por causa de la humanidad. Por eso se estaba haciendo hombre. Y por eso le ofrecieron oro, o adoraron a Dios, fueron a adorar al Hijo de Dios que había nacido. Y le ofrecieron oro, figura de la divinidad del que estaban haciendo. Incienso, figura de la oración que debemos hacer al único mediador entre Dios y los hombres. Y mirra, figura del sufrimiento que iba a padecer el Cordero de Dios que estaba ahí delante de ellos por causa de toda la humanidad. Entonces, la ofrenda que ellos le estaban dando a Jesús era por reconocimiento. La actitud que tiene que haber nosotros es, cuando ofrendamos a Dios, es por lo que Él significa para nosotros. Amén. La Biblia dice, la primera vez que se habla de diezmo en la Biblia, que cuando Abraham venía de la derrota de Kedorlaomer, se encontró con Melquisedec. Y Melquisedec, que es príncipe de paz, que es sin genealogía, sin padre, sin madre, que venía de la ciudad de Salem, de la ciudad de paz, dice que le dio a él, note nuevamente, Dios toma la iniciativa de dar, ¿sí? Le ofrece pan y vino, como diciéndole, yo quiero tener comunión contigo. Y Abraham, sin que él se lo pidiera, reconociendo que él estaba ante el rey de Salem, dice que tomó el diezmo de todo su botín y se lo dio a Melquisedec. Entonces miramos aquí que él estaba reconociendo el reino y el señorío de Jesucristo, y por eso le dio el diezmo de todo. ¿Por qué a mucha gente le cuesta diezmar? ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha hecho a Jesucristo Señor de su vida, ni lo ha visto como Rey. Entonces mucha gente no diezma porque no mira a Jesús como Rey y Señor de su vida. Quizás sea tu Salvador, pero más que tu Salvador, Él tiene que ser el Señor. ¿Sí? Y cuando Él es el Señor, quiere decir que Él gobierna sobre nuestras vidas y que nosotros somos obedientes a todo lo que Él demanda de nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces, la tercera razón por la que debemos de dar es por honra.
La Biblia enseña en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso es el diezmo. Y dice aquí la Biblia, consecuencia de hacer eso, de ofrendar y diezmar. Consecuencia, versículo 10, léalo usted conmigo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, ¿sí?, como es debido, entonces Él, como consecuencia, nos abre la puerta, las ventanas de la bendición para que vengan sobre nuestras vidas. Cuarta motivación, ¿por qué debemos nosotros ofrendar? Por agradecimiento. ¿Cuánto estás agradecido de Dios? Por todo lo que tú haces. ¿Cómo no agradecer tu gran amor por mí? En tus brazos has cuidado de mí, nunca podré. No hay manera de pagar lo que somos, hermanos, porque su misericordia me rodea cada día y su amor sacia mi corazón. Nunca podré entender que yo siendo tan infiel, en tus brazos, mi Señor. Ay, hermano, aleluya. Todo el que esté agradecido, grite aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y la quinta motivación es porque es un privilegio poder ofrendar. La Biblia nos enseña a nosotros en la carta segunda a los Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Ofrendar es una gracia de Dios. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, escuche esto, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, ofrendar es un privilegio, hermano. Poder darle a Dios de los recursos que Él pone a nuestra disposición es un privilegio, porque Él con ellos sostiene la obra que Él ha dispuesto en todo lugar. Así que es importante que nosotros entendamos estas motivaciones. Ahora, ¿cuál es tu actitud al momento de ofrendar? ¿Para que te vean los demás que tú ofrendas? ¿O por intercambio con Dios? ¿O por competir con tu hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón? El jueves yo dije algo que los que estaban escuchándome el jueves predicar en Rompiendo los Yugos lo escucharon, pero lo dije por causa de los que ministran en el altar. Fue directo, porque no se concibe que los que están en el altar ministrando a Dios dicen: bueno, mi ofrenda es que estoy cantando a Dios, y eso es parte de nuestra ofrenda. Pero al momento en que ponen el alfolí aquí delante, los de alabanza no bajan a ofrendar. Y deberían hacerlo, porque esa es parte de nuestra adoración. Eso es parte de la adoración. Uno debe de ofrendar al Señor. No solamente te estamos ofrendando con el instrumento que estamos tocando o con el canto que te estamos ofreciendo. También nosotros tenemos que ofrendar para la casa del Señor.
Porque aquí en Amor les cuento que de las ofrendas podemos tener asientos cómodos, sonido, visualización, internet que transmitimos, y todo eso sale de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia. Entonces, por esa razón, es importante que entendamos que los que estamos en el altar debemos de ser ejemplo para los demás también. Entonces, no ministrar, no hacerlo para ser visto de los hombres, sino porque decimos con nuestra ofrenda, nosotros amamos a Dios, nosotros estamos agradecidos con Dios, nosotros queremos honrar a Dios, queremos participar de este privilegio y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Un fuerte amén de los de alabanza. Amén. Aleluya. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aquí vemos un justo que le tocó vivir en un tiempo histórico similar al que nosotros estamos viviendo. Acuérdate que Jesús dijo: los postreros días serán como los días de Noé. Y en los días de Noé había mucha maldad sobre la faz de la tierra, había mucha violencia. Y es exactamente lo que nosotros estamos mirando en la tierra: mucha violencia, mucha maldad de los hombres. De tal manera que Jesús mismo dijo: por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de asumir esa actitud. Bueno, como hay mucha maldad, entonces yo no colaboro con la gente, yo no ayudo a mi prójimo, yo no hago nada porque ellos se salven, así que si se quieren ir con el otro, que se vayan con el otro. Pero esa no fue la actitud de Noé. Dios le habló a Noé que iba a enviar un juicio por causa del pecado que había sobre la tierra. Pero le dijo: construye un arca. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, en que su casa se salvase. Yo te pregunto, ¿ya se enteraron todos los que viven bajo tu techo que Jesucristo es la única puerta de entrada al arca de salvación? Porque es importante, hermanos, que no solamente vengamos a la iglesia, sino que nos llevemos el evangelio que nos es dado en el corazón para casa, para compartirlo con los demás. Los demás tienen que saber que en Cristo, solo en Cristo hay salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Entonces Noé preparó un arca en que se salvase su casa, ¿sí? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahora, ¿cuántos han leído ese pasaje en Génesis 6 cuando él construyó el arca? ¿Cuánto tiempo duró construyendo esa arca? 120 años. 120 años. ¿Y usted cree que la gente no le preguntaba qué le estaba haciendo? ¿Y cuál cree usted que era la respuesta de Noé? Dios me habló que iba a venir un diluvio, pero me dijo que preparara un arca. Si usted se quiere salvar, métase por la puerta y sálvese. Pero la gente se burlaba de Noé, porque en esa dispensación en la que Noé estaba viviendo, todavía no había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por el vapor que subía de la faz de la tierra. Se condensaba y entonces ese vapor era que regaba la tierra, pero no producía lluvia. Las lluvias estaban retenidas. Ustedes saben que mucho antes
de Noé, muchos años antes de Noé, había habido otro gran diluvio. ¿Se acuerda de Génesis capítulo 1? Cuando Dios estaba restaurando la tierra, que tuvo que separar las aguas de lo seco, y a lo seco le llamó tierra y a lo mojado le llamó mares, y separó las aguas de arriba de la expansión de los cielos, de las aguas que había en la tierra. Es decir, que hubo un diluvio universal por causa de la rebelión de Luzbel. Por eso en planetas como Marte han encontrado agua. No es de extrañar que haya agua en Marte y que en otros planetas haya agua, porque ese diluvio fue enorme. Ahora, note usted este detalle. La Biblia dice que Noé, cuando estaba construyendo el arca, por supuesto, tenía que haberle dicho a la gente: miren, va a tener una puerta. Usted se quiere salvar, entre por ahí. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe eso? Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, duró 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y allí fue y predicó a los espíritus de aquellos que cuando Dios esperaba con la paciencia que entraran al arca, no entraron. Pero clamaron a Dios en el último momento en que la puerta Dios la había cerrado. Entonces, esa gente que se acercó al final, cuando vieron que de verdad estaba cayendo agua, y dijeron: pero mira lo que el hombre dijo, vamos a meternos al arca. Pero ya Dios había cerrado la puerta y ya no se podía entrar. No la cerró Noé. Como la invitación no la podemos cerrar los predicadores. La predicación, la puerta sigue abierta. Jesús te está diciendo a los que todavía no la han conocido: conóceme, entra por la puerta. Yo soy la puerta de salvación. Si tú crees, entra y sé salvo. Ahora, si tú no quieres entrar, quédate afuera. Pero vas a sufrir lo que este mundo va a padecer por causa de no haber recibido a Jesús. Y lo que viene para el mundo es peor que lo que hubo en los días de Noé. Entonces, la Biblia dice, para que usted sepa que es peor, no me lo estoy inventando para meterle miedo a nadie, dice que habrá tal tribulación cual nunca ha habido ni habrá después de esa. O sea que lo que viene para el mundo es terrible. 7 años terribles. Todavía tengo 12 minutos. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer con el arca de salvación? Cristo te está esperando con la puerta abierta. Todavía puedes entrar, todavía hay tiempo. Pero todavía hay tiempo para tu familia si tú exhibes una actitud de justo, si tú exhibes un testimonio como los justos. Si antes a los jóvenes les decían: fulano, ven a botarme la basura, y le decían: ay, mami, pues manda a fulano mejor. Si antes usted le decía así, ahora usted viene y le dice: está bien, mami, ven, yo la boto. Es más, antes de que me lo diga, recojo la basura y voy y la tiro. Entonces su mamá, que es inconversa, va a decir: algo le está pasando a fulanito que está yendo a la iglesia y ahora yo lo veo con otras actitudes. Esa actitud es tu predicación. Por esa actitud te lo vas a ganar para Cristo. Entonces, es importante nuestra actitud en este tiempo. Al final, les aseguro que el mensaje que le predicó Jesús a esos espíritus tuvo que haber sido buenas noticias. Yo miro, por ejemplo, a un Jonás que fue desobediente a Dios. Y Dios levantó una tormenta en el barco donde él iba, que tuvieron que echarlo al mar. Y cuando lo echaron al mar se calmó la tormenta y un pez gigante se lo tragó. Y estando vivo en el vientre del pez, clamó a Dios. Pero Dios le permitió que pasara 3 días y 3 noches en el Seol. Es decir, Dios permitió que muriera en el vientre del pez.
Y estando en el Seol, clamó a Dios. Y Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Así que saque usted su consecuencia con eso, que en los días de Noé estaban fuera clamando para que le abrieran la puerta. Y el Señor Jesucristo lo fue a visitar a ese lugar donde ellos estaban. Sigo hacia adelante. Segunda de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire, si ese texto no estuviera en la Biblia, yo no hubiese creído que Lot era un justo. Porque Lot era un líder en Sodoma. Los líderes se colocaban en la puerta para aconsejar al pueblo. Y Sodoma y Gomorra estaban corrompidos en todos los niveles. Pero él vivía en ese lugar con su familia. ¿Y cuántos saben que había un justo llamado Abraham que era tío de Lot? Y ese tío de Lot era amigo de Dios. Y Dios le dijo que iba a destruir la tierra donde vivía su sobrino. Y ese justo comenzó a interceder con Dios para que lo sacara de la tierra donde iba a venir el juicio. ¿Cuántos lo saben eso? Y Dios envió 2 ángeles que fueron a la casa de Lot para sacar a Lot y a toda su familia. Ahora, yo quiero que ustedes miren esto. Voy a leer el verso en otras versiones. Mire, perdón, lo tengo aquí. En la versión Jerusalén dice: y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. La Biblia textual dice: pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Otra versión dice: libró al justo Lot acosado por la conducta libertina de los corruptos. Es decir, que los hombres que vivían en Sodoma también se querían acostar con Lot. Y al justo Lot atormentado por la de los desenfrenados en lujuria, conversación, lo libró Dios. Miren, hermanos, lo que quiero decirles es que ese justo estaba en el lugar equivocado. Y hay justos que están en el lugar equivocado y Dios los quiere sacar de ahí. Y Dios está permitiendo que ocurra todo eso a tu alrededor para que te des cuenta que tú necesitas la mano liberadora del Señor. No sé cómo, pero se me escaparon los 12 minutos que yo tenía aquí. Se me fumaron. Y entonces necesito terminar. Y yo quería que viéramos la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Pero nada más leyendo esos 4 versículos se me va a ir todo el tiempo. Y yo no quiero abusar de su tiempo. Simplemente quiero concluir, quiero terminar. ¿Usted conoce la parábola del hijo pródigo? No tengo que leérsela. ¿Cuál fue la actitud del hijo pródigo cuando recibió su herencia? Se fue lejos de su casa a vivir perdidamente. Escúcheme bien. Tenía todo en casa, tenía seguridad, tenía estabilidad, tenía comodidad, pero decidió dejar todo eso por ir a disfrutar del mundo. Hay gente que está en casa y tiene seguridad, estabilidad, comodidad, toda la clase de bendición que Dios puede ponerle, pero tiene su mirada puesta en el mundo. Yo quiero decirte que si te vas al mundo, Dios no te va a agarrar de la mano para que no te vayas. Te va a dejar que te vayas y que te embarres y que lo pierdas todo. Porque el mundo nada te puede dar. El mundo lo único que te va a succionar toda la bendición que tú tenías en la casa de tu padre. Te va a sustraer toda la estabilidad, toda la seguridad, toda la comodidad, y vas a estar incómodo, vas a estar insatisfecho, vas a sentirte inseguro, vas a sentirte acosado, te vas a sentir de la peor manera y con un hambre como la que tuvo, que deseaba la comida de los puercos. Pero Dios, que es rico en misericordia,
lo hizo volver en sí para que regresara a la casa. Y en esta semana escuché una anécdota tan impresionante de una persona que dice que en la historia del hijo pródigo, en el tiempo pasado, cuando un hijo se iba de casa, lo que hacían las familias en el vecindario era que todos tenían una vasija, le pusieron un nombre a esa vasija. Y cuando veían venir al pródigo, todos los vecinos sacaban su vasija, la tiraban al suelo y la rompían en pedacitos y decían: así te maldiga Dios por ingrato, por haberte ido de tu casa, por no haber hecho las cosas como tenía que haberlas hecho. Y comenzaban a maldecirlos. Pero el papá de ese hijo pródigo dijo: bueno, aquí a mi hijo nadie me lo va a maldecir. Y salía todos los días a esperar que él regresara. Y estaba siempre en la expectación: él va a regresar, él va a regresar. Dios, que regrese a casa mi hijo. Y estaba siempre con la esperanza de que su hijo iba a regresar. ¿Y saben lo que hizo? Cuando lo vio regresar, él corrió más que sus vecinos. Y él salió adelante, lo abrazó, lo rodeó de besos y lo trajo a su casa. Así que los vecinos no pudieron tirar la vasija ni pudieron maldecirlo, porque su padre lo había recibido, lo había perdonado y ahora le estaba dando todo su amor y recobrándole la autoridad que había perdido, recobrando la seguridad que había perdido, recobrándole la estabilidad que había perdido. Le dio anillo nuevo, vestido nuevo, calzado nuevo y mató al becerro gordo para hacer fiesta con él. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero su hermano mayor, cuando oyó las danzas y la música que había en la casa, la algarabía, la gran alegría, porque cuando un hijo que estaba muerto vuelve a la vida, hay celebración, hay festividad. Cuando él oyó de eso, su corazón se llenó de enojo. Su corazón estaba amargado. ¿Sabe dónde estaba él? En el campo. ¿Saben qué dice la Biblia que es el campo? El mundo. Y cuando su papá le mandó a buscar, dijo: yo no comparto con gente pecadora. Se creía justo, se creía bueno. Y se convirtió en un ser mentiroso. Su actitud fue arrogante. Su actitud que exhibió contra su hermano fue de menospreciar a su hermano. Y ahora yo quiero que tú atiendas esto, porque las escribí aquí justamente para decirlas una detrás de otra. Estaba enojado, no quería entrar a la fiesta. Dijo que nunca había desobedecido a su padre y que nunca le habían dado ni un cabrito. Mentiroso, porque a él le tocó el doble de la herencia, como era costumbre en el pasado. Juzgó a su hermano no como tal, sino como el hijo de su padre. A mí no me diga que ese es mi hermano, ese es tu hijo. Y se negó a participar de la fiesta y del cordero que habían matado para conmemorar la resurrección de su hermano. ¿Saben qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se arrepiente y regresa, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo dice en el mismo contexto, Lucas 15:7. ¿Cuál es tu actitud con los pródigos que están regresando a casa? Porque hay muchos pródigos que se fueron y que el Señor los va a hacer regresar. Ahora, ¿cómo lo vamos a recibir? Porque la actitud de ese hermano mayor lo hizo ser un desgraciado, un desdichado, un amargado, una persona perdió la gracia por haber llenado su corazón de tanto amargura y de tanto dolor, porque a su hermano le estaban celebrando su regreso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a exhibir tú en este tiempo? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Terminemos. Aleluya.
¿Cuál es nuestra actitud? Conocemos que las señales son de tiempo final. ¿Cómo nos estamos comportando ante este escenario? ¿Cuál actitud asumimos? Esa actitud puede determinar el destino de tu viaje. Yo solamente quiero recordarte que debemos de tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Debemos imitar a Jesús. Así, con tus ojos cerrados, yo te quiero invitar a que tú te examines a ti mismo, que tú veas dentro de ti tus actitudes, y si hay que renunciar a las actitudes equivocadas, hermanos, a las malas actitudes, desobediencia, rebeldía, odio, recelos, amargura, condenación, señalamiento, juzgando siempre a los demás. Si esa es la actitud que hay en tu corazón, yo quiero invitarte a que te depongas de esa actitud, que saques esa actitud de tu corazón. No sigas más de esa manera. No sigas en desobediencia, no sigas en rebeldía, no sigas queriendo hacer las cosas como tú crees que deben de ser y no como Dios las estableció en su palabra. Porque Dios al final quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si somos obedientes y tenemos testimonio de haber agradado a Dios, seremos quitados de este mundo muy pronto, arrebatados. Y nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Ahí, con tus ojos cerrados, examina tu corazón. Si tienes algo que soltar esta mañana, no dudes en hablar con Dios. Si quieres ponerte de pie y decirle: Señor, hoy yo vengo por la fe, me pongo de pie para dejar esto, aquello, lo otro. Hazlo tú. Mira, no sé cómo lo vas a hacer. Si quieres venir al frente, no sé cómo sientas en tu corazón. Pero Dios nos está llamando a tomar decisiones con respecto a nuestras actitudes. Si hemos tenido actitudes de indiferencia contra nuestro hermano, o hemos exhibido una actitud indiferente a la hora de presentarnos delante de Dios, presentar nuestra ofrenda delante de Dios, es motivo para que nos arreglemos con Dios. Así que ahí donde tú estás, habiéndote examinado y creído que hay cosas que tienes que quitar, ponte de pie y habla con Dios.